días. Hoy vamos a complementar un poco lo que es el análisis e interpretación de la opción Dashboard Convenios, donde están todos los informes analíticos de ejecución del convenio. Para eso tomamos un convenio, digamos que ya prácticamente terminado, que es el 937-2020, por valor de 4.221 millones de pesos. Sobre este convenio, que ya están montados los requerimientos, vamos a analizar la ejecución de acuerdo a los informes que están predeterminados en la opción Dashboard. Lo primero es que aparece un cuadro resumen donde nos muestra el porcentaje de ejecución en cada uno de los componentes. El primer componente es la ejecución de los recursos a administrar por cada uno de los meses y años. En este consolidado es el 88.89%, el porcentaje de ejecución de honorarios, que es exactamente igual, 88.89%. Habrán casos excepcionales donde este porcentaje difiera de los recursos a administrar, y es el momento donde Metroparques preste servicios directamente y no sea objeto de cobro de honorarios. En muchos de los contratos existe esa cláusula, y en caso de que Metroparques preste servicios, pues obviamente el porcentaje de honorarios va a ser inferior al porcentaje de ejecución de los recursos administrados. Este es el porcentaje de ejecución del contrato, donde suma lo que es recurso a administrar, honorarios y gravamen a los movimientos financieros. Y este porcentaje de ejecución del contrato, de acuerdo a la facturación, lo condiciona las facturas que hayan relacionado de los proveedores y la factura que Metroparques haga por concepto de honorarios. Este porcentaje de ejecución es muy similar al informe que saca el área de contabilidad y presupuesto sobre la ejecución de los convenios, dado que contabilidad y presupuesto saca la información de acuerdo a las causaciones de las facturas, tanto de proveedores como de Metroparques hacia el cliente. Aparece unos segmentos de operación que lo vimos en un video anterior para poder filtrar año o mes. El primer informe, que se llama Dashboard Ejecución, muestra la información de ese convenio. En total, los recursos a administrar que se han ejecutado son de 3.413 millones. La ejecución del 4 por 1000 es de 13 millones, que esa ejecución 4 por 1000 está condicionado sobre este valor de ejecución, la ejecución de honorarios e IVA de honorarios y el total de honorarios, que en este caso son 324, y el total de recursos ejecutados, que es la sumatoria entre los recursos a administrar de 4 por 1000 y el total de honorarios, da esta sumatoria, y ese es el porcentaje de ejecución del total del contrato. En esta parte, lo que dice presupuesto, nos dice el saldo que tiene el convenio, tanto de recursos a ejecutar como recursos del contrato. Es decir, hay un saldo de 426 millones de pesos o de 469 millones de pesos, que es el total del contrato, y este es el porcentaje de saldo por ejecutar. Acá tenemos una nueva opción que se llama ver ejecución por facturación, y es el informe. Ese informe nos muestra, de acuerdo a lo que está facturado, a lo que ustedes ingresen o causen, de acuerdo a las facturas de los proveedores y de honorarios como tal. En este caso, la ejecución por facturación de los proveedores es de 3.413 millones. En este caso es igual a lo que está vía ejecución. Aparecen los honorarios facturados, que son 324 millones, que en este caso coincide con el total de honorarios ejecutados. Ese es el total de ejecución por medio de facturación, 3.738 millones. Este es el porcentaje de ejecución vía facturación, el 88.89%. Eso es sin tener en cuenta el gravamen de los movimientos financieros. Esa sería la ejecución del 4 por 1000.
que es el total. Este varía, en este caso el saldo es de 15.361.000, cuando vemos que de acuerdo a la ejecución es de 13.654.000. ¿Por qué la diferencia? Porque así se hayan ejecutado digamos 13.600.000, al momento de nosotros trasladar el saldo al cliente, eso va a generar un cobro por el concepto de 4 por 1000. Entonces, al momento de hacer la liquidación, el valor que se debe ejecutar son los 15.361.000 pesos, que era el presupuesto que se tenía dentro del contrato inicial. Ese sería el total de ejecución del contrato, que es la sumatoria de esos ítems, y ese sería el porcentaje de ejecución del contrato como tal. Eso es vía facturación, va a diferir al momento en la ejecución del 4 por 1000, y en el tiempo va a diferir la ejecución tanto de la facturación de los proveedores y los honorarios facturados, porque puede que en algunos casos los proveedores se demoren en facturar y la ejecución, por ejemplo, de este mes, veremos por ejemplo noviembre, la ejecución es de 1.151 millones de pesos, pero los proveedores apenas facturaron 788 millones de pesos. Y en el caso de los honorarios, en noviembre fueron 109 millones de honorarios que fueron ejecutados por el 8% de este valor, y en noviembre no fue facturado nada. Entonces puede variar este informe vía ejecución con ese informe vía facturación, pero al final debería coincidir los valores, ¿sí? El dashboard por OP nos muestra que en este convenio en particular fueron 7 OP. Este es el detalle de cada uno de los artículos relacionados con esta OP, la cantidad ejecutada, los recursos ejecutados de acuerdo al rubro, rubro que se tiene que administrar, el 4 por 1000, los honorarios, total de honorarios y el total recursos ejecutados. Digamos que es este mismo informe, pero se puede detallar por OP y por artículo. Igual están esos segmentos en caso de que quieran mirar, por ejemplo, solamente el proyecto de mantenimiento, te relacionan las OP relacionadas con este proyecto, y podemos ver pues los artículos como tal relacionados a este proyecto. El siguiente es el dashboard, que es la facturación y pagos de los honorarios. Este informe digamos que se cambió de acuerdo a la versión que se tenía anteriormente, y tenemos digamos varios conceptos que se tienen que tener en cuenta para poder interpretar de la mejor manera este informe. Lo primero es los honorarios de acuerdo a la ejecución. Los honorarios de acuerdo a la ejecución son de 324 millones de pesos que se han ejecutados en estos meses en particular. Los honorarios de acuerdo al criterio de pago pueden variar. En este caso, cuando le damos los datos iniciales del contrato y el base pago de administración que definimos ejecución de actividades, cuando sea este criterio van a coincidir exactamente tanto los honorarios de ejecución como los honorarios criterio de pago. Pero si la base de los pagos de los honorarios varía de acuerdo a la facturación de los proveedores o al pago de los proveedores, este concepto o el valor de ese concepto va a variar con este, ¿cierto? A no ser, y sería un caso muy excepcional, de que en los meses en que se ejecute los proveedores facturen y en ese mismo periodo paguen, cosa que no se aplica. El valor facturado es el valor que factura, pues que ya el supervisor manda a facturar los honorarios para Metroparques. Por ejemplo, en este caso no se facturó nada en noviembre, sabiendo que teníamos derecho a cobrar, y se cobró en diciembre y se cobró 289 millones de pesos, que es la sumatoria de prácticamente los honorarios de esta ejecución de ambos meses.
Ese es el valor facturado por cada uno de los meses. Al final debe de coincidir el valor facturado versus los honorarios criterio de pago y versus los honorarios vía ejecución. Ese sería el valor facturado acumulado. Se acumula los saldos. En este caso ya serían 317 millones, por eso vemos un cambio, un salto pues de 289 a 317 y luego de 317 a 324. Ese es el valor pagado en cada uno de los meses. Por ejemplo, acá nos pagaron en diciembre y acá nos pagaron en agosto, ¿cierto? Hubo 2 pagos y hubo 3 facturas. Y el valor cuentas por cobrar acumulado lo que hace es que mira de acuerdo al valor facturado cuánto nos han pagado y saca un saldo, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso facturamos digamos 317 millones de pesos y apenas nos habían pagado 289, por eso el saldo queda en 27 millones. Al final debe quedar en cero. El dashboard proveedores, en este caso hubo un solo operador que se llama Arrayan. Aparece el año y el mes de cada una de las compras que se le realizaron a este proveedor, que es vía ejecución. Ese es el valor de la factura que ese proveedor causó Metroparques para luego pagarle, y esa es una métrica que se llama el porcentaje de facturación con base en las compras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, noviembre, de acuerdo a la ejecución, se les compró 1.151 millones de pesos y el proveedor solamente facturó 788 millones de pesos, ¿cierto? Por eso aparece un porcentaje del 68.47. Pero en el mes de diciembre se ejecutó 1.888 millones y el proveedor facturó 2.251. Facturó lo que se ejecutó en ese mes más el saldo que tenía del mes de noviembre. Por eso hubo una sobre ejecución del 119% porque la base es este valor de compra. Al final debe coincidir que el 100% el proveedor debe facturar versus la ejecución, lo que se le compró. En ese detalle de facturas podemos relacionar cada una de las facturas del proveedor relacionada con cada una de las órdenes de pedido, ¿cierto? Y aparece lo que se ha facturado, lo que se ha pagado y el valor por facturar. En este caso, como se ha pagado todo lo que ha facturado, por eso el saldo es cero. En el dashboard contribución, en este convenio no hubo gestión de compras, por eso el margen de compras es cero, solamente hubo ejecución de los honorarios, que es el ingreso pues, que recibimos, por ende el total de contribución es exactamente el mismo valor de los honorarios. Esos honorarios son antes de IVA. Luego venimos para proyectos. En este convenio se tiene varios proyectos, uno de mantenimiento, personal operativo, sensibilización, siembra de árboles, eso es siembra de árboles, insumos, y siembra de árboles mano de obra, ¿cierto? Eso es cada uno de los proyectos. ¿Cómo se lee ese informe? Entonces, volvamos. En proyectos tenemos un proyecto que se llama mantenimiento, tiene un presupuesto de 3.019 millones de pesos y ese proyecto tiene unos subproyectos, que es limpieza de obras hidráulicas de 0.3 a 1 metro de 275 millones, tiene de 0 a 1 metro de 121 millones, limpieza manual de lecho 1.244 y rocería y limpieza 1.379 millones de pesos. Tiene unas actividades que son exactamente iguales a esos subproyectos por el mismo valor. Luego viene una ejecución, eso es vía, digamos, presupuesto, y eso ya es la ejecución. En este ítem, por ejemplo, en este subproyecto o actividad que se llama limpieza de obras hidráulicas de 0.3 a 1 metro, tiene una ejecución de 275 millones de pesos, perdón, 98 millones de pesos. Se tiene un presupuesto de 275, por ende el saldo por ejecutar o el saldo de la actividad es de 176. Si yo hago la sumatoria es exactamente el mismo presupuesto y el porcentaje de ejecución de la actividad es del 35.7%. Y así para cada uno
de las actividades, de los subproyectos y del proyecto como tal. Para mejor análisis y practicidad, podemos escoger cada uno de los proyectos y nos dice el porcentaje de ejecución del proyecto y el porcentaje de ejecución de cada una de las actividades. Igual acá hay una forma de hacer una búsqueda también más personalizada, donde podemos seleccionar, por ejemplo, sensibilización, y me dice el saldo de sensibilización. Si le digo, por ejemplo, plan de comunicaciones, me saca el saldo de plan de comunicaciones, y lo mismo para la actividad. Si yo igual lo filtro por acá, me da exactamente el mismo valor. El saldo es de 11 millones, el recurso ejecutado para ese tema de proyecto de sensibilización es de 142 millones y se tiene un presupuesto de 154. Por ende, el saldo es de 11 millones de pesos. Si yo digo el plan de comunicaciones, y es más al subproyecto, el plan de comunicaciones, que es este, me dice que es de 4 millones 98, ¿cierto? Se ejecutaron 13 millones 100 de 17 millones 208 300. Por ende, el porcentaje de ejecución es de 76.18%. Cada uno de los proyectos y subproyectos se puede filtrar de una forma muy simple, sencilla, y en análisis no es tan complejo. Luego vamos para tarifario. Ese convenio manejaba un tarifario. Si lo observamos acá en portafolio, acá están todo el tarifario que tiene la unidad de logística. Y si filtramos, por ejemplo, el convenio 937 de 2020, tenemos el portafolio de este convenio, donde tiene unas líneas que es académicos, mantenimiento, publicidad, y tiene unos precios de lista. Esos precios de lista fueron definidos por el cliente de acuerdo a un estudio de mercado. De acuerdo a este portafolio, que es basado en el presupuesto del cliente, se alimenta este dashboard tarifario, donde dice el valor estándar del tarifario, o sea, de acuerdo a ese portafolio, de acuerdo a esos precios unitarios, la ejecución debió ser de 3.810 millones, pero el valor real de compra fue de 3.413 millones de pesos. Por ende, hubo una variación positiva de 396 millones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que el cliente se ahorró 396 millones de pesos de acuerdo a las actividades ejecutadas en cada uno de estas órdenes de pedido, ¿cierto? Entonces acá podemos ver que, por ejemplo, el plan de comunicaciones era un presupuesto de 5 millones 100, de acuerdo a los valores reales de compra fueron 3 millones 900, y por ende hubo un ahorro en ese concepto de 1.220.000. Este informe es muy importante cuando hay tarifario de por medio para hacer el control de los precios unitarios. El dashboard líneas, acá aparece, digamos, como un pareto de acuerdo a las líneas que se han ejecutado. El 80.14 es el rubro de mantenimiento, luego servicios ambientales con el 9%, talento humano con el 5.47 y así sucesivamente hasta dar el 100%. Este es un pareto de acuerdo a las líneas de ejecución. Y finalmente el dashboard ubicación, donde nos dice en qué partes se han ejecutado todo el recurso administrado. En este caso el 100% es en la ciudad de Medellín, no aparece comunas como tal. En este habrá convenios donde no solamente sea Medellín, sino que sea dentro del área metropolitana o dentro de la gobernación o dentro de las comunas. Entonces este informe es para revisar la ejecución por esos sitios en particular. Este es el dashboard convenios, digamos que es un análisis de acuerdo a ese convenio que manejó la compañera Julia, y que de alguna manera da cuenta de cómo se lee cada uno de esos informes.